Muy buenos días. En Jueces, capítulo 7, ese pasaje tan emocionante que acabamos de leer, encontramos, como habéis visto, la historia de cuando los israelitas derrotaron a los madianitas. Una victoria por parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, que no fue debida a su inteligencia militar, ni a la capacidad o poder de su ejército, ni tan siquiera a la sagacidad o el carisma de sus líderes o capitanes. En la batalla que vamos a estar considerando en esta mañana, y Dios mediante en algún domingo sucesivo, ningún soldado podía regresar contando sus batallitas, sus proezas vividas allí en ese campo de batalla, adornando la victoria de cómo se jugaron la vida en un combate cuerpo a cuerpo, cómo salieron airosos de las encerronas del enemigo, ni cosas semejantes como hacen los soldados después de las guerras. Ya que todos sabían qué pasó realmente en el campo de batalla ese día. Es cierto, por supuesto, como acabamos de leer, que tuvieron una victoria por todo lo alto, pero ninguno de ellos podía atribuirse el mérito, el honor ni la gloria de esta batalla. Dios hace su obra de manera que no llegamos a entender. Como dice una estrofa de un antiguo himno que cantaba en mi juventud, de maneras misteriosas suele Dios aún obrar y así sus maravillas por los suyos efectuar. Dios tiene su propia forma de hacer las cosas. Dios hace cosas extrañas y cosas que son absolutamente increíbles. Aquí, en el capítulo 7 de Jueces, encontramos tres apartados que me gustaría que tuvierais presente porque en esta mañana nos quedaremos en el primero, en el que va de los versículos del 1 al 8 y donde vemos un ejército insólito. Forma ahí el Señor un ejército extraordinario, fuera de lo común, impropio para cualquier manual militar. En segundo lugar, vemos un estímulo inesperado, los versos que van del 9 al 14. El Señor anima, estimula a Gedeón, su siervo, por medios que resultan inesperados, fuera de lo común. No le manda un ángel, sino que les manda que vaya, curiosamente, al campo del enemigo para escuchar lo que el enemigo se está diciendo el uno al otro. Y en tercer lugar, vemos una estrategia inverosímil. Los manda a la guerra con una estrategia difícil de creer. Las armas para la batalla no son precisamente las más sofisticadas que podían tener en ese momento. Tenían 3 T's. T, esa era la marca de las armas de destrucción masiva. Tinajas, teas y trompetas. Y con eso ya podían ir tranquilos. Una estrategia inverosímil. La lógica divina no es nuestra lógica. Y es que, ¿sabéis una cosa, hermanos? A veces, y quiero que esto se grabe bien, a veces
¿qué pasa? Que lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero tiene un propósito en nosotros. Y la cuestión no es buscar el sentido que tiene lo que estamos viviendo, sino el propósito que tiene Dios y que quiere realmente trabajar en nuestras vidas. Veamos, por tanto, algunas lecciones en esta mañana que son fundamentales, lecciones espirituales que son de vital importancia y que en este pasaje podremos asimilarlas si las tenemos presente en nuestro caminar de fe, si realmente queremos vivir victorias y no derrotas, como muchas veces se caracterizan nuestras vidas en ese caminar por fe, porque caminamos por fe y no por vista. Dejamos el PowerPoint y vamos a mirar el texto bíblico. Vamos a ir a los versículos 1 al 8 y veamos este ejército insólito. Ya en Jueces 6:33 vimos que el enemigo estaba muy cerca. Está a las puertas un gran ejército que acampa contra ellos. Los madianitas cuentan con la ayuda incluso de los amalecitas y también de otras tribus del oriente. Además de muchos camellos, armas bien preparadas para esa lucha, para esa guerra. Eran como, según vemos en capítulo 8 de Jueces, versículo 10, como unos 130.000 hombres. Sin embargo, Gedeón, como hemos leído, solamente ha podido reclutar 32.000 soldados. 130.000 contra 32.000. La cosa está clara, ¿no? Una batalla absolutamente desigual. En hombres, en medios y en preparación. Ni siquiera el mismo capitán, el mismo general que va a conducir a ese ejército, Gedeón, era precisamente una persona preparada para la guerra, como ya estuvimos considerando en el capítulo 6. Además, se caracterizaba por tener un carácter temeroso e inseguro. Necesitaba constantemente ser afirmado, ser reafirmado y ser de nuevo confirmado en Dios. La cosa no pinta bien para Israel, ¿verdad que no? Aunque Dios, capítulo 6, versículo 16, había garantizado la victoria. Es curioso lo que ocurre en las batallas del Antiguo Testamento, que antes de que salga el ejército a la batalla, ya muchas veces Dios le dice a ese ejército si van a ganar o van a perder. Es para tenerlo presente. Capítulo 6, versículo 16 dice: el Señor le dijo a Gedeón, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y mis queridos hermanos y hermanas, esto es lo que realmente importa. Lo que realmente importa es esto: yo estoy contigo. No importa cómo te ves a ti mismo, cómo ves al pueblo, cómo ves al ejército que está frente a ti, que acampa contra ti, lo numeroso que es ese enemigo. Lo que importa es Dios. Lo que sigue importando es lo que nos dijo Isaías en el capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gedeón
solo tenía que tener fe, aferrarse a las promesas dadas por Dios. El Señor está contigo. Varón esforzado y valiente, versículo 12, ¿recordáis? No tienes nada que temer. Yo soy el que te he llamado, yo soy el que te capacito, yo soy el que te he investido con mi Santo Espíritu. Yo te confirmo en mis planes, en mis propósitos. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si Dios dice que eres lo que eres, pues te lo tienes que creer, porque realmente esto es así. Jueces 7:1 nos presenta, es muy gráfico, ¿verdad? La palabra de Dios, se podría perfectamente hacer una película, pero de estas tremendas como la del Señor de los Anillos. Nos presenta a un lado un conglomerado de enemigos y al otro lado al ejército de Israel en una posición privilegiada. Dice que estaba junto a la fuente de Arod y estaba en alto y podía ver el valle, y desde esa posición podía ver todo el valle, un valle muy extenso donde estaba allí acampado el enemigo. Versículo 12, mirar este texto. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en ese valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Madre mía, qué visión. Tenían una visión privilegiada, pero a veces es mejor no tener esa visión. Es como si tienes que pasar por un acantilado, por una situación donde hay un desnivel tremendo, mejor no mirar. Porque si encima tienes que pasar con 3 cuerdas, como si pasaras por un puente tibetano, pues madre mía, mejor mirar, yo qué sé, ¿no? ¿Dónde mirar? Pero mirar allí no. Pero no tenían más remedio que mirar todo aquel conglomerado de enemigos, todo aquel océano que se extendía de gente preparada para la guerra. Versículo 2. El Señor vemos aquí que plantea un problema a Gedeón. Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, es muy numeroso. Vamos a ver, Señor, a ver, no te quiero decir nada, pero es que las matemáticas son las matemáticas. Porque el enemigo es 4 veces más grande que nosotros. Además está bien equipado, está adiestrado para la batalla. Y el Señor no le dice a Gedeón: hay que buscar más hombres, tienes que ir a las demás tribus de Israel y decirles que manden hombres. Como está pasando en Ucrania, desde los 16 años hasta los 60. Hay que buscar hombres, camellos, hay que buscar mejor armamento, hay que hacer lo posible para que esta lucha sea menos desigual. No, el planteamiento del Señor que vemos aquí es otro muy diferente. Hay que reducir el número de hombres. Dios quiere que en vez de tener más, tengan menos. Menudo manual. ¿Te estás imaginando la escena? ¿Te metes dentro de las sandalias de Gedeón? ¿Qué debió de estar pasando en ese momento por la mente de Gedeón? Gedeón está mirando el valle, ve todo lo que está viendo allí y dice: ¿que tengo que reducir el ejército? Hombre, con lo que me ha costado poder montar este ejército de 32.000, que no es poca cosa. Claro, Dios tiene razones y las da. Dios no es un Dios irracional, como a veces pensamos o queremos pensar, no.
Dios a veces nos pide fe, pero Él tiene razones y la razón la da. La razón por la cual Gedeón debe reducir su ejército la encontramos en el versículo 2. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Hay dos preguntas que son muy interesantes. Si puedes apuntarlas, apúntalas. ¿Cómo tener la fe que glorifica a Dios y no al hombre? Y en segundo lugar, ¿cómo se asegura Dios de que no le robamos su gloria? Porque a veces somos como una esponja, que absorbemos enseguida la honra y la gloria que solamente le pertenecen a Dios. Dios sabe, claro, Dios sabe de la tendencia humana de apropiarnos de cosas que no son nuestras. Y el Señor no está dispuesto a que esto ocurra en su pueblo. ¿El pueblo de Dios alabará a Dios por esa victoria o se alabará a sí mismo? Caerá en esa jactancia de decir, madre mía, qué fuertes somos, qué valientes somos, qué gente más tremenda tiene Dios en su ejército. La jactancia se opone a la fe verdadera y la minimiza. Piensa por un momento. En este momento, con 32.000 hombres a los 130.000, son como cada israelita tiene que matar a 4. No está mal. Es complicado. Es absolutamente difícil, pero no es imposible. ¿Y qué pasaría después de esa apopeya, después de esa épica? Aunque Dios estuviese con ellos, ¿qué pasaría? Pues seguramente vendrían como superhéroes, vendrían como semidioses y vendrían diciendo cosas que seguramente no habían ocurrido. Voy a deciros una cosa que espero que lo podáis captar y quiero que me prestéis toda la atención que podáis. Mirad, todos necesitamos fe. Los que somos creyentes, necesitamos fe y por eso le pedimos a Dios que aumente nuestra fe. Pero ese tipo de fe que glorifica a Dios y no al hombre, no es fe en ti mismo. No es lo que a veces escucho incluso desde púlpitos de iglesias o incluso leo en algunos libros llamados evangélicos. No es creer en ti, que eres un campeón, que eres lo máximo, que no tienes límites, saca todo el potencial que hay en ti, tú eres victorioso. No, por ahí no va la cosa, hermanos. Lo que vamos a ver en este pasaje es cómo lleva Dios a Gedeón y al pueblo en la dirección opuesta a lo que muchas veces el mundo intenta meternos. No en tener fe en ellos, en sus capacidades, en sus habilidades, en todo el potencial que hay en ti, que tienes que avivarlo. No, ni siquiera tener fe en la fe. Sino tener fe en Dios. Esa es la clave. Tener fe en Dios y tener fe en el poder de Dios. No sea que se alabe Israel contra mí. Les doy la victoria y pueden caer en que al final se vuelva contra mí. Se vuelvan orgullosos, se gloríen diciendo mi mano, mi propia fortaleza me ha salvado.
¿Os suena? Deuteronomio capítulo 6, por favor, acompañarme a este texto. Deuteronomio capítulo 6, ya cuando el pueblo, después de 40 años, después de haber estado dando vueltas y vueltas en el desierto, después de que hayan tenido que aprender la lección, el Señor les tiene que recordar algo cuando ya están establecidos en la tierra prometida. Deuteronomio 6:11. Cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Versículo 12. No suceda, puede suceder, que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y te olvides, versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había agua. Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Versículo 17. Y digas en tu corazón. Ay, hermanos, ¿cuántas veces he visto esto? ¿Cuántas veces he visto a gente que Dios le ha dado de dones, le ha dado de talentos, le ha dado fuerza, le ha dado salud, energía, les ha bendecido enormemente y fácilmente caen en decir en su corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¡Qué guapo soy! ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre he llegado a ser! Yo me he formado, nadie me ha hecho nada, nadie me ha ayudado en este camino. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Hermanos, el Señor nos da la victoria, nos da las riquezas, nos da la salud, nos da la comida, nos da todo lo que tenemos. Si tú eres guapa y te crees que por eso eres más maravillosa que las demás, aunque sea Miss Mundo, ¿quién te ha dado esa belleza? ¿Quién te la puede quitar? ¿Quién te ha dado la inteligencia que puedes llegar a tener y que puedes llegar a ser un premio Nobel? ¿Y qué? ¿Qué tienes, como diría el apóstol Pablo a los Corintios? ¿Qué tenéis que no haya sido dado? Y se ha sido dado, y si os ha sido dado a cada uno de vosotros, a cada uno de nosotros, cualquier talento, cualquier don, cualquier habilidad, por tanto, si ha sido dado, ¿de qué os tenéis que jactar? Por eso esos 32.000 soldados eran demasiados y había que realizar un proceso de reducción significativo en el ejército de Israel. Versículo 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se volvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. La razón de esta medida, a ver, es lógica, tiene su lógica y es práctica. Porque el miedo es contagioso. Y si tú tienes un ejército que tiene miedo, y fijaros lo que tenían miedo,
Estaban allí con un, vamos, con un... Se oía hasta el sonido de los dientes rechinar. Así que es mejor que los que se tengan que marchar, que se vayan. Claro, lo que no esperaba Gedeón es que se fuera el 70% del ejército. Nada más y nada menos. Que se van 22.000 hombres y simplemente se quedan 10.000. Mamma mía. Seguramente Gedeón pensó, fui demasiado literal en el comunicado que Dios me transmitió. Tuve que ser más suave, no poner tanto énfasis, endulzarlo un poquito más, ser más positivo. Sin embargo, esto era lo que el Señor quería. Esta era la voluntad para su pueblo. Porque según Dios, estos 10.000, en el versículo 4, dice que todavía era un ejército demasiado numeroso. A ver. 32.000, lo que me ha costado, ahora se quedan en 10.000, se han dado el piro 22.000, y aún dices, Señor, que es mucho el pueblo que tengo, mucho el ejército que tengo. ¿Esto es una broma? ¿No es una broma de mal gusto? Antes lo teníamos complicado, 4-1. Ahora estamos perdidos, 13-1. Pero es más, el Señor dice que ni siquiera 13-1, que hay que bajar el nivel. La primera fase era un mandato, como hemos dicho, que tenía lógica, aunque fue desalentador ver a 22.000 que se iban. Pero la segunda fase de selección, ¿qué sentido tenía? Los versículos 4 al 6, no tengo mucho tiempo y lo voy a hacer lo más rápido posible, es una interpretación que por muchos eruditos que han querido mirar aquí, es oscura. Y no se ponen de acuerdo, como digo, a la hora de interpretar este texto. La aplicación y la metodología de selección divina, pues la verdad que es complicada. Personalmente, no creo que se tratara de una postura y que por la postura, como he escuchado en alguna predicación de algunas personas, dice que estaban bebiendo algo y tenían, como tenían que acacharse y tal, pues entonces no tenían sus armas bien cogidas y por lo tanto, como no las tenían bien cogidas, en cualquier momento podía venir el enemigo y por eso, pues Dios quería saber si eran personas que estaban dispuestos a la batalla. No. La primera reducción, podríamos decir que era una selección de calidad, pero la segunda no lo sabemos. No sabemos por qué el Señor quita de en medio a tantos y simplemente deja a 300. Lo que sí nos dice el texto, y es lo que tenemos que enfatizar, es que ambas reducciones se hicieron para evitar ¿qué? La jactancia del pueblo, la jactancia de los hombres. De los 10.000 se redujo solo a 300, 9.700 fueron excluidos. Versículo 7. Y el Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a esos 130.000 madianitas en tus manos. Y el resto, que se vaya, ¿dónde? A su casa. Gedeón se quedó con el 3% en la primera selección.
Después pasa del 3% al 1% en esta última selección. O sea, es sencillo, 130.000 y ahora se queda con 300. No tiene ni llega al 1%. Ahora tocaban a 433 por 1. Fácil la batalla, ¿verdad? Y el Señor dice, ahora sí, a este grupo salvaré y con este grupo salvaré a Israel. ¿Por qué hizo Dios esta reducción? Tan drástica, tan brutal. Gedeón escogió un ejército de 132.000, no, de 32.000. Y sin embargo ahora Dios lo que está diciéndole es que tiene que ganar la batalla solamente con estos 300. Dios quiere enseñarle a Gedeón y al resto de su pueblo quién se merece la gloria por ser salvados. No creo tampoco que el Señor escogiera aquí a lo mejor de lo mejor, a la crén de la crén. No estamos hablando de la película Los 300, esa película que lo que está hablando es del 480 a.C., aquella famosa victoria que tuvieron los griegos contra los persas. No. No es porque estos 300 eran muy entusiastas y valerosos, porque como vemos hasta el mismo Gedeón tuvo miedo y tuvo que ser otra vez de nuevo apoyado para seguir adelante. A partir del versículo 9, Dios tiene de nuevo que confirmar al capitán. Dios debe quebrar la autosuficiencia, la jactancia, la vanidad, el ego y el orgullo de cada uno de esos soldados. Como tiene que quebrar el nuestro de cada uno de los que nos llamamos siervos del Señor. Para que el Señor pueda ganar la batalla y para que no le robemos a Dios ningún pequeño ápice de su gloria. Hace muchos años, lo recordamos muchas veces mi mujer y yo, hablamos con una persona. Con una persona que nos contó una situación muy difícil en su vida, muy complicada. Lo habían tenido todo y Dios les había quitado todo prácticamente. Y la verdad es que estábamos ahí con ella intentándole animar y en un momento dado esa persona nos dijo, mira, yo he aprendido que Dios no comparte su gloria con nadie. Y nosotros quisimos robarle el protagonismo a Dios. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Fijaros, hasta las obras que hacemos, el Señor las ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Ni siquiera podemos jactarnos de cualquier obra de amor, de cualquier cosa que podamos hacer por buena que ésta sea. Dios las ha preparado de antemano. Cuando creamos que merecemos el mérito por rescatarnos o por liberarnos, le quitamos la gloria al único que se la merece, hermanos. Por eso tenemos que desechar cualquier tipo de actitud y tenemos que corregir cualquier tipo de actitud que haya en el pueblo de Dios que busque por encima de todo su protagonismo y no el protagonismo de Dios. Aquí no estamos para lucirnos, aquí estamos para señalar al único que realmente se merece toda la gloria.
Nos colocamos a veces como salvadores alternativos. Y como dice Tim Keller, es el mayor peligro espiritual que existe. La salvación es por la mano misericordiosa de Dios. Y la victoria es porque somos más que victoriosos por medio de aquel que nos amó. Dios reduce el tamaño del ejército para que Israel no tenga ninguna duda de dónde debe dirigir la alabanza por la victoria que vendrá. Segunda de Corintios 12:9, estoy terminando. Pero por favor, dejarme hablar de estas lecciones espirituales que son fundamentales a aprender. Segunda de Corintios 12:9. He rogado al Señor que me quite un aguijón. Soy su siervo, soy aquel que va a hacer más por la obra de Dios que nadie ha hecho. Me llamo el gran apóstol Pablo. Y ahora simplemente le pido al Señor, Señor, quita mi aguijón. Y he rogado 3 veces, y no estamos hablando ahí de 3 veces literales, seguramente está hablando de que muchas veces le pidió al Señor que le quitara ese aguijón, que por cierto no sabemos qué aguijón era, pero que nos ayuda a poner también el nuestro. Yo creo, soy un hombre de fe. Si eres un hombre de fe, entonces serás sanado. Entonces serás liberado de cualquier aguijón, de cualquier enfermedad, de cualquier problema. ¿El problema de Pablo era una cuestión de fe? Versículo 9, capítulo 12, pero el Señor me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona, es decir, se revela con mayor claridad en la debilidad y no en la chulería. La respuesta de Pablo es una absoluta confianza, una respuesta de humildad, opuesta totalmente a la soberbia, a la jactancia. Dios no solo obra a pesar de la debilidad, sino a causa de la debilidad, a través de esa debilidad. Es como Dios muchas veces nos usa como vasos de honra para Él. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esos 300 sabían que eran débiles, que era un imposible, que eran simplemente un aperitivo para aquel ejército. El apóstol está diciendo que su poder salvador no obra cuando somos fuertes o pensamos que lo somos, sino más bien cuando somos débiles y sabemos que lo somos. Y hermanos, muchas veces lo que nos falta es humildad y reconocer que sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Como nos dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo venceremos? ¿Cómo venceremos nuestras batallas? ¿Cómo venceremos en nuestra lucha particular? Por la fe en Dios. No por la fe en mí, por la fe en Dios, en sus promesas, en su palabra, en la garantía de que su presencia está conmigo. Yo estoy contigo. No es por nosotros, no es por nuestra valentía ni por nuestra espada, como diría Zacarías capítulo 4 versículo 6, ni con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Todos necesitamos fe, pero ese tipo de fe que glorifica a Dios y no al hombre. Ese tipo de fe que cree en Dios y en el poder de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Y está hablando ahí, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, en un contexto de lucha espiritual, de que nuestra lucha como creyentes no es contra carne ni sangre, contra ejércitos, sino contra huéspedes espirituales de maldad. Que el honor y la gloria solo se la lleve el Señor. A veces yo, a veces tú, a veces nosotros nos creemos algo. Y nada somos, porque yo, sin Él, no valgo. ¿Lo creemos de verdad? ¿Lo tenemos interiorizado, hermanos? No es cuestión de cantar, ni siquiera de verbalizarlo. Es cuestión de vivirlo. ¿Somos plenamente conscientes de que si estamos aquí es por su gracia? Él nos da la vida, como vamos a cantar, Él nos da el aire para respirar, Él nos da el perdón de pecados, Él nos da el dinero, el alimento y desde luego también nos da la victoria por medio de aquel que nos amó. Que el Señor os bendiga, hermanos, y que no olvidemos estas lecciones espirituales si realmente queremos ver la victoria, no para atribuirnos la victoria, sino para darle a Él el honor y la gloria que siempre se merece. Porque si somos salvos es porque Él ha sido bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Su gran amor nos ha mantenido hasta aquí y su gracia nos seguirá manteniendo hasta que Él venga. Que el Señor os bendiga.